Sean todos bienvenidos a Una persona de a pie. En este podcast vamos a tratar el tema de la migración y de lo que está sucediendo a nivel mundial. Pareciese una conspiración, pero cada vez vemos cómo pasa en todos los países del mundo el mismo fenómeno y ya no podemos pensar que es una conspiración, sino una realidad. Partimos el tema con el pacto migratorio que sugirió la ONU hace un año atrás, hace un año y algo atrás, en la que algunos países no lo firmaron, entre ellos no lo firmó República Dominicana y no lo firmó Chile. Y básicamente el pacto era un pacto no vinculante y al ser no vinculante era básicamente una declaración de cómo deberían tratarse los migrantes, pero el detalle está en que si era un pacto no vinculante, entonces ¿para qué firmarlo? Entonces ¿para qué? ¿Cuál era su utilidad? La realidad es que el pacto, todo el que quiera lo puede leer porque es público, eh, básicamente para efectos de migración concedía una serie de derechos a los migrantes, pero no así amarrado a ningún tipo de deberes. ¿Ok? Entonces, este pacto, básicamente, aunque fuese no vinculante, no especificaba ningún tipo de deberes, pero sí tajantemente en cada uno de los renglones explicaba los derechos, al punto de que prácticamente era imposible uno al recibir migrantes, pues no podía deportarlo, no podía hacer una serie de cosas. ¿Por qué pongo el pacto migratorio a la cabeza con esto? Porque pareciese que es una gran conspiración mundial que empuja hacia que vivamos una transculturación de absolutamente todos los países. Para esto voy a poner ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, en Suecia, eh, a raíz de este tipo de políticas laxas con la migración, nos damos cuenta de lo siguiente. La primera ministra sueca, que de por sí es socialdemócrata, dice en un comunicado, hace un mes atrás, hace 2 semanas atrás más o menos, que en Suecia viven dos sociedades paralelas, la sociedad de los inmigrantes y la sociedad de los suecos. ¿Y por qué esto? Porque en Suecia, hoy día, hay una tendencia al alza hacia los delitos de violentos y sexuales. Suecia hoy día tiene una tasa que sigue creciendo con el tiempo de los delitos que tienen que ver con tiroteos y explosivos y delitos sexuales. Y de hecho tiene la tasa más alta hoy día de la Unión Europea en esos tres delitos. Si tú sumas todos los otros delitos, en Suecia está en el promedio de la Unión Europea. De hecho está mucho más bajo. Pero si tú ves eso, solamente esos delitos están en los más altos. Lo complicado que hay en este tema es que el 50% de todos los condenados en estos delitos, no estamos hablando de los imputados, sino ya los condenados, el 50% son extranjeros no nacidos en Suecia. Y cerca del 90% son segunda generación de extranjeros en Suecia. O sea, la cifra es demoledora con relación a la integración. Es demoledora. Eso estamos hablando en Suecia. ¿Ok? Vamos a España, para que se entienda. En España es en los delitos de manada, que están ahora a la orden del día, que nada más hablan de violación en grupo, de manada, cerca de 300 y tantos condenados son españoles. Y cerca de 90 y tantos, 96 parece, son extranjeros. Pero ¿cuál es tú dices entonces, bueno, los españoles son más propensos a esto? La realidad es que no. El problema es el siguiente, es que los españoles son cerca del 92% de la población. Y los extranjeros
son cerca de entre un 10 y un 8% de la población. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los extranjeros en España tienen una tendencia 3 veces más de delitos de violación que los propios españoles. Las cifras son demoledoras, no hay por dónde agarrarlo. De hecho, los delitos de los menas son gigantescos en España. ¿Qué son los menas? Son los menores no acompañados. Porque España tiene una política que las personas que se saltan la valla, que vienen de los países africanos y llegan a España, pues no los deportan. Y eso ha crecido de una forma exponencial. De hecho, más del 50% de los ocupas son estas personas en España que se toman un departamento por la fuerza, que después cuesta un mundo sacarlo. Pero y tienen un proceso larguísimo. Estos ocupas, más del 50% de los ocupas, de hecho mucho más alto, no recuerdo ahora la cifra, son extranjeros. O sea, estamos viendo cómo lo que se exporta de esos países, en su mayoría, bueno, sería injusto decir que en su mayoría son delincuentes, pero las cifras no mienten, están ahí. Entonces, ¿cuál es el problema con la migración? Primero, la migración no es mala. Yo soy un migrante en Chile. Pero ¿cuál es el problema que tenemos con la migración? El problema es la migración descontrolada y sin ningún tipo de registro o de viabilidad para incorporar a esos migrantes. Acá en Chile pasó algo gravísimo, y fue que en el gobierno de Michelle Bachelet pues se abrieron la frontera para que entrara todo el que quiera, como quiera, cuando quiera. Y llegaban aviones y aviones y aviones y aviones y aviones desde Haití. Y había un cierto tipo de mafia con eso. Y se llenó Chile de extranjeros. En el gobierno de Piñera, de cierta forma intentaron regularizar un poco, pero igual, la cosa siguió igual. Y ahora mismo, en el gobierno de Boric, que tiene muy poco tiempo como para martillarle un problema que viene arrastrando de 2 gobiernos atrás, pero tampoco han hecho nada. Y el problema que tenemos en la frontera es gigantesco. Tenemos huelgas en la frontera, han matado a un chofer de camión, han pasado un montón de cosas en la parte norte del país. Y todo esto llega en un momento en el que uno se da cuenta que, por ejemplo, si miramos atrás, vemos el foro de Davos, el foro de Davos es el Foro Económico Mundial. Dicen que para 2030 van a haber más de 30 millones de personas desplazadas. Y cómo tienen una bolita de cristal para saber eso. Vemos cómo viene lo del pacto migratorio. Vemos que hoy día los Estados Unidos tienen una crisis gigantesca de empleo. De hecho, algunos expertos dicen que aún todas las personas de los Estados Unidos consigan empleo, o sea, ocupen los empleos que hay, aunque todos ocupen esos empleos, faltarían 6 millones de personas más para los empleos para cubrir todos los empleos de los Estados Unidos. Y vemos el problema de la crisis migratoria que tienen los Estados Unidos en Texas y California. Entonces, el problema de la crisis migratoria pareciera, suena complicado decir una cosa así, pero pareciera como que fuera planeado el tema. Porque si te fijas en los Estados Unidos, cuando empezó la crisis migratoria, que fue inmediatamente salió Trump del poder, empezó la crisis migratoria, ese llamado a la migración que hicieron básicamente la campaña completa de Biden. Biden pone a Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, a cargo de la frontera, y Kamala no va nunca a la frontera. Tenemos los videos de Ted Cruz
un senador de Texas, que va a la frontera. Si recuerdan bien las jaulas donde ponían supuestamente los niños, Donald Trump, que resulta que esas jaulas eran del 2014, que Donald Trump ni siquiera era candidato en ese tiempo. Esas jaulas las implementó Obama, las eliminó Trump y ahora están usándose de nuevo. Y de hecho, ¿qué están haciendo? Están tomando todos los migrantes que llegan y los están enviando en avión y en buses a otros estados. Entonces pareciera como que no es algo al azar, sino algo estrictamente programado. Vuelvo y digo, las cifras de los Estados Unidos dicen que le faltan alrededor de 6 millones de personas como mano de obra, aún teniendo todos los que están en los Estados Unidos empleo. Y si vamos a Europa, con una población creciente, envejeciente, andan por ahí los mismos números. De hecho, cuando empezó la crisis migratoria de Siria, decían que Alemania necesitaba cerca de 2 millones de personas para su fuerza laboral. Entonces, todo apunta, o todo pareciese, que fuese una conspiración mundial. Lo vemos ahora acá en Chile, con la cantidad de inmigrantes que hay, y cómo ha cambiado todos los servicios. Por ejemplo, que la gente no me deja mentir, antes no existían tantos delivery, cosas que te llevaran a la casa. Ahora, donde tú te mueves hay un montón de motos llevando cosas a la casa. Y esos puestos, la mayoría lo ocupan los inmigrantes. Entonces, ¿es la migración mala? Yo digo que no. De hecho, la mayoría de los países que son muy exitosos, pues tienen una migración gigantesca. Podemos poner ahí ejemplos, Estados Unidos, podemos poner ejemplos, Canadá, podemos poner ejemplos, Australia. Son países de inmigrantes, básicamente. El problema que tenemos nosotros acá en Chile es que los migrantes ilegales generan un problema gigantesco, generan una presión gigantesca para la sociedad, y Chile no está en condiciones para asumir ese tipo de presión que está llegando. Y las autoridades parece que no están muy interesadas en resolver la situación. ¿Por qué digo esto? Porque si tú ves, por ejemplo, los cupos para la sala cuna, la mayoría están ocupados por inmigrantes, porque su ficha de protección es mucho más precaria que la de los chilenos. Si tú ves, por ejemplo, los sistemas de salud, están colapsados totalmente por la cantidad de inmigrantes que no estaba prevista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que echar a todos los inmigrantes, incluyéndome a mí que soy inmigrante. Pues no es eso lo que estoy diciendo. Pero sí que la planeación para la migración tiene que ser estricta, que tiene que ser regularizada. Puse como ejemplo Canadá y Australia como países prósperos, llenos de migrantes, muy abiertos a la migración. Pero tú no puedes ir a Canadá, aquí estoy, y llegué y estoy ilegal y pasa lo mismo. No. Son muy abiertos a la migración, pero son muy estrictos con cada migrante que llega. Lo mismo Australia. Tú no puedes llegar a Australia, llegué en botecito y soy inmigrante y era. No. Entonces, ¿qué es lo que creo que debería pasar? Creo que todos los migrantes ilegales que generan delincuencia en un país, el que sea, tienen que ser sujetos de deportación. Todos. Eso contradice el pacto migratorio y gracias a Dios Chile no lo firmó. Pero debe pasar esto. Todos los migrantes que lleguen a un país tienen que integrarse a la cultura de ese país, no romper la cultura de ese país. Porque si tú te fijas en Suecia, lo que está pasando es eso. Lo que está pasando es que la mayoría de los migrantes que hay son musulmanes que tienen una forma de vivir diferente. Eso está pasando en España. De hecho, en España, hoy día, hay barrios que básicamente están controlados por musulmanes, donde ya le están pidiendo a muchas mujeres que se pongan la burka, cosa en la cabeza. En Francia igual.
Entonces, el problema con eso es que tú vas a tener dos mundos paralelos dentro de tu propio país. Además, tienes que entender algo, y es que la Sharia, que es la ley islámica, es como si fuese una ley paralela. ¿Ok? Hasta acá voy a dejar el tema. El tema es, como casi todos los videos, políticamente incorrecto. Está bastante entrelazado con casi todos los videos que hago, y lo dejo para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Estamos sacando videos nuevos todos los martes y los jueves. No olviden suscribirse y darle a la campanita si les gusta el contenido para futuros videos. Hasta luego.